Se nos termina el mes de abril, gracias que nos acompaña, muchas gracias a Alejandra Mota que estuvo hace 8 días en este espacio, en A Ocho Columnas. Gracias por este gran esfuerzo que hace Radio y Televisión de Veracruz y la Subdirección de Noticias de tener este foro abierto para usted, para que haya intercambios de puntos de vista y de ideas. Y siempre que ha venido ella, nuestra gran invitada de hoy, mire, la tuvimos como diputada federal y ya la hemos tenido por tercera ocasión, ahora por segunda ocasión, como secretaria del Trabajo. Voy a presentarle después a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta transmisión en A Ocho Columnas. Doreni Cayetano, muchas gracias, secretaria. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a ti particularmente, Ramsés, por invitarme a platicar con ustedes. Adriana Sánchez Cano, qué gusto coincidir. ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto coincidir. Buenas noches, secretaria, bienvenida. Antonio, bienvenidos todos y a usted, por supuesto, por acompañarnos en los próximos minutos en esta emisión de A Ocho Columnas. Y a mí me da muchísimo gusto porque es un gran amigo, un gran empresario, un hombre muy inquieto en toda la extensión de la palabra y además es periodista y por si fuera poco es el director de la Canagraf. Antonio Pino está con nosotros. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, pues muchas gracias. Muy agradecido con esta invitación y pues aquí tenemos nuestra invitada de lujo que vamos a preguntarle 2, 3 cositas. Bueno, parece coincidencia, ¿no? Pero estamos al 1 de mayo, es cierto. Estamos a la vuelta de la esquina con el Día del Trabajo. El gobernador decía que estaban en veremos. ¿Sí va a haber o no desfile, secretaria? Sí va a haber, pero no al 100%. ¿No? No al 100%, porque bueno, todavía, aunque ya este gran proceso de vacunación, muy acelerado, por cierto, nos ha permitido pues tener esta confianza y esta seguridad de que la mayor parte de las personas que aunque siga la pandemia, pues ya no pasan pues consecuencias demasiado graves, ¿no? Aunque hay que seguirnos cuidando y por eso se reduce un poco pues la capacidad de los contingentes. Perfecto, pero entonces sí habrá el 1 de mayo, que es, creo que es domingo. Y además domingo 1 de mayo. Doreni, ¿cómo está la tasa de desempleo en este momento en Veracruz? Sí, bueno, pues nosotros estamos viendo las cifras, hemos tenido un crecimiento sostenido y en porcentajes hemos visto que el porcentaje mayor, es decir, quienes más han tenido colocación somos las mujeres en comparativa con otros años y particularmente en comparativa pues con esta recesión a partir de la pandemia y bueno, eso nos orienta y nos alienta a seguir trabajando. Todavía no hemos terminado de recuperar, ya estamos en la tablita de terminar de recuperar y ya empezar con la creación de empleos, pero pues ya estamos por cerrar esta parte de la recuperación de empleos, que era muy importante, como en el 2020 pues fue una caída estrepitosa pues por el tema natural de la pandemia. Y en este momento, secretaria, comparación de aquel momento, ¿cuál es el porcentaje que ya se ha podido recuperar de empleos en Veracruz en tema formal, obviamente? Sí, bueno, pues las gráficas nos indican que justamente al inicio de la pandemia empezamos a caer sobre un 10%, el siguiente mes un 15%, y al cuarto mes, cuando ya se empezó a generalizar, cerrar todos los negocios y todas las entidades, porque ustedes recordarán que comenzó en Ciudad de México a cerrar o estas medidas un poco más estrictas, por ahí de medio año del inicio de la pandemia, ahí es cuando perdemos la mayor cantidad y caemos cerca de un 30%. A partir de ahí, ya digamos a mitad del 2020. Del 2020, junio, julio del 2020 caemos estrepitosamente pues por condiciones naturales de los aforos que se redujeron muchísimo y bueno, ya de ahí empezamos un pequeño ascenso, pero los porcentajes eran muy pequeños, por ejemplo, iban del 1%, del 2%, pero sobre lo que ya habíamos caído de un 40%. Ahí otra vez en diciembre de ese propio año volvemos a caer unos puntos, pero ya menores, digamos un 5%, 6%, y en enero del 21 pues empezamos otra vez, si bien en enero no, pero a partir de febrero a crecer paulatinamente sobre un 1%, un 2%, un 3%, mes con mes. Pero a partir de la primera dosis de la vacunación vimos un repunte favorable de al menos el 5%. Parecen porcentajes menores, pero después de esta pues
recesión económica a nivel nacional e internacional, por supuesto que son súper alentadores. Y bueno, eso fue al inicio de la primera dosis para el primer grupo etario, es decir, nuestros adultos mayores y personas con comorbilidades. Pero después tuvimos ya los siguientes grupos etarios y todavía se disparó más este crecimiento. Ya entonces empezamos a ascender ya en un 1%, sino en un 6, 7, 8% en los meses que más crecimos. Y ya cuando, digamos, en septiembre del año pasado, ya ascendimos hasta en un 15%. De tal suerte que hemos estado recuperando mes con mes esta mayor cantidad de empleos y casi nos están posicionando hasta antes de la pandemia. Y de aquí, discúlpame Antonio, sé que es tú, pero quisiera en un apartado especial sobre el empleo informal. Sí. ¿Qué porcentaje subió durante la pandemia? Eso es bien importante porque nosotras desde la Secretaría y todo el aparato de gobierno es una de nuestras preocupaciones sobre este año. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues por supuesto motivar e incentivar que cada vez más personas transiten de la informalidad a la formalidad. Sin embargo, en la temporada de pandemia fue complejo decirle a la gente, no hagas nada por sobrevivir. Aunque estuvieran en la informalidad, es más fácil que ya estén ocupados y que ahora los pasemos a la formalidad, a que estén totalmente desempleados, que no tengan una fuente de ingreso, pues porque eso nos ocasiona pues más problemas. Ahora que vimos, quienes sacaron la casta, hay que decirlo, pues somos muchas de las mujeres emprendedoras en las calles, en las colonias populares, pero no solo eso, se cree que solo el sector informal está concentrado en los vendedores ambulantes, en esto, en lo otro, y también hay un porcentaje importante de informalidad en los profesionistas, como cuáles, por ejemplo, en el sector de los doctores, en el sector de, pues tal vez los dentistas, en el sector de los abogados, que aunque no son ambulantes, pues no están registrados y no están tributando eso porque a veces se prefiere un pago en efectivo y también eso hay que transitarlo, pues porque particularmente los doctores, pues aunque no estén asegurados, a lo mejor tienen un empleo en la mañana y en la tarde tienen esta otra partes prácticas y también entra en la informalidad, ¿no? Entonces, lo ideal es que se vayan cubriendo estas tributaciones. Secretaria, dentro del ahorita lo que lo está mencionando, de que ya está levantando la cuestión, el padrón de trabajadores, ¿hay más hombres, hay más mujeres? ¿Entre qué edades más o menos fluctúa esto? Sí, esa es una pregunta muy importante, muy interesante y eso tiene que ver, por supuesto, con cómo estamos arropando a particularmente nuestras mujeres en el Estado y en la Nación, pero particularmente en el Estado, que es lo que nos compete a nosotras. Hemos visto con buenos ojos que muchas mujeres, a partir de estos ejercicios en que lamentablemente muchos jefes del hogar, jefes caballeros, hombres, digamos, tuvieron un tema con el COVID, pues muchas mujeres decidieron emprender, muchas mujeres tomaron la batuta de los hogares y sí vemos el mayor crecimiento de porcentaje en las mujeres. Sí, porque, bueno, hay un dato y esto es verídico. Los hombres cayeron en depresión y las que tuvieron que levantar en mayor número la casa fueron las mujeres y estar en la actividad productiva, ¿no? Así es, sí, es un dato muy importante porque nos damos cuenta cómo, pues, a lo mejor muchas mujeres se convirtieron en amas de casa muy pronto y a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener una formación académica, pero también ahí nos damos cuenta en la secretaría que encabezo a través de la Dirección de Planeación, cómo el mayor porcentaje de usuarias de cursos son mujeres y estamos hablando de alrededor de un 70% de quienes toman cursos de capacitación a través de la Secretaría del Trabajo. Secretaria, ¿tiene algún censo de los negocios que por la pandemia desgraciadamente dejaron de estar, los restaurantes, los hoteles? Sí, el que mayor índice o el mayor porcentaje de empleos que se perdió, ¿en qué sector fue? En los turísticos. Naturalmente, al tener tan poco aforo, pues los medios donde nos servían a quienes íbamos a visitar algún espacio, pues ahí es donde creció y decrecieron los empleos en ese sector.
Hoy, afortunadamente, y lo podemos ver después de Semana Santa, vemos que Veracruz vuelve a ser la joya de la corona del país porque es un destino turístico que está al alcance de la población en el país, que tenemos bellezas naturales y que no hubo un solo punto en el estado turístico, pequeño, mediano, grande, que no se llenara. Hay bellezas naturales en todo el estado y eso nos ha permitido remontar en este mismo sector que fue el más vulnerado durante la pandemia, que repito, aunque hemos tratado de tener y mantener estas medidas de sana distancia, pues se van abriendo los aforos, sobre todo en los espacios públicos abiertos. ¿Qué hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con todos aquellos prestadores de servicios que no estaban específicamente en el turístico, pero que también perdieron sus empleos? ¿Qué hizo la Secretaría? A través de la Secretaría del Trabajo, bueno, emprendió el año pasado este tema de la estrategia de apoyo al empleo temporal. Con el que habilitamos también a personas que nos ayudaron a cuidar las áreas naturales protegidas. Esto es porque mucha de la gente que pertenecía a quien cuidaba las áreas naturales, a lo mejor era de base, de sindicato, y les pidieron resguardo, y entonces no podíamos sacarlas a territorio, pero también, en contrario censo, había mucha gente que estaba muy necesitada de este apoyo, entonces se les otorgó. Y bueno, en conjunto también con la Secretaría de Desarrollo Económico se les apoyó con un, válgase la redundancia, un tema económico, y también a través de la Secretaría de Turismo, no solo a los prestadores de servicios, sino particularmente a las personas que se dedican a meserear, a las personas que a lo mejor tenían un taxi, y aunque era poco el monto, pues en muchos casos era parte de sobrevivir, sobre todo los primeros meses de la pandemia. Digamos que fueron escuchados aquellos que se manifestaron, porque hubo muchas manifestaciones al respecto. Y aún así es un tema muy difícil. Nadie estaba preparado para esta pandemia, pero bueno, pues a los que se les pudo ayudar, pues representó incluso el sustento de alimentación para ellos y la familia que dependía de ellos. Oiga, secretaria, ahorita tocando este punto, si fue la ayuda económica, pero ahorita, por ejemplo, si llega ahorita una mujer que quiere trabajar o un hombre que quiere trabajar, ¿cómo la Secretaría ahí les ayuda en alguna capacitación o en qué sentido ya sería, independientemente de la ayuda económica que en algún momento dado se tuvo, ahorita qué es lo que está ofreciendo la Secretaría para darles ya en esta etapa final de la pandemia y que bueno, pues ya hay más abiertos los canales de trabajo? Bien, pues es una muy buena pregunta. Durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, pues promovimos en todo el territorio veracruzano, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, pasando por la región de las altas montañas, en Tuxpan también estuvimos, aquí en Jalapa, en Boca del Río, con la Feria Nacional para la Inclusión Laboral de Nosotras las Mujeres. Esto es que muchas mujeres que no tenían trabajo y que pues este apoyo económico ya no puede salir de las arcas de gobierno del Estado. Ahora, pues evidentemente la creación de empleos pues pertenece a la iniciativa privada y esto nos permitió ofertar pues vacantes a través del Servicio Nacional del Empleo, y cuando no teníamos tal vez la experiencia para fortalecer o hacer nuestro currículum, nuestra solicitud de empleo, en las unidades operativas regionales les apoyábamos para elaborarlos, para imprimirlos, para decirles algunos requisitos, y quienes a lo mejor no tenían tan fortalecido el currículum o mucha experiencia laboral o que era su primera experiencia laboral, también tenemos estos cursos que, entre otros, yo hablo mucho del de liderazgo para muchas mujeres y también un ambiente laboral pues que se preocupe por nosotros. Perfectamente. Secretaria, ¿cuál es esta coordinación con otros países, sobre todo con Canadá o con otros países en cuanto al empleo temporal, y qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía que nos está viendo en ese momento para poder poner en orden sus papeles y poder ir
algunos meses a trabajar a otro país? Muy bien, pues ahí tenemos el PETAT, el famoso PETAT, que es el programa... No petate, el PETAT es otra cosa. Ese es otro. El PETAT. El PETAT, Ajá. y es justo de empleo temporal. Es una migración segura y ordenada. ¿Qué es lo que nosotros siempre les decimos? Bueno, uno, este es un mensaje para todas las personas que nos están viendo. En todos los lugares de que reclutamos personas, es el servicio totalmente gratuito en cada parte. ¿Por qué? Porque se ha prestado también a pues que los engañan en los municipios y les dicen, sí, yo te ayudo. Coyotitos. Pero, y págame esto, y no los vuelven a ver. ¿Quiénes son los encargados de decidir quién se va? La Secretaría no, sino los reclutadores, las reclutadoras de las empresas que vienen de Estados Unidos y Canadá. También se cerró mucho porque el ingreso a otros países había estado muy cerrado, muy limitado, y bueno, depende de los reclutadores que vienen de otros, pues del estado canadiense y del estado norteamericano. Y bueno, pues ya hemos tenido reclutamientos en estos primeros meses allá en la zona de Poza Rica, de Papantla. No se va muchísima gente, digamos, se van alrededor de 30 personas por región, pero afortunadamente, como están abriendo también los países ya esta economía, que ya también les han estado vacunando, pues ya hay pues mayor requerimiento de personas, y ya entonces se están llevando a 40, 50, pero también va de cada tanto. ¿Qué es lo que deben de tener? Pues tal vez pasaporte, pero... ¿Quién arregla eso del pasaporte? Si no lo tienen en las unidades de vinculación, ahí es donde se les apoya. La empresa se hace cargo también, ya cuando los seleccionaron, de llevarlos en un transporte de aquí y de garantizarles el transporte de aquí, por ejemplo, a Monterrey. Muchos salen de Monterrey, y bueno, casa y hospedaje allá. Entonces sí, obviamente también el tema de vacunación es importante, tener su proceso de vacunación, tener sus papeles en orden, hasta el RFC, porque a veces no lo tienen. Y el RFC parece mentira, pero no solo en la migración segura y ordenada que garantizan los programas de intercambio con otros países, sino también en el propio estado de Veracruz y en otras entidades, que también tenemos reclutamiento para otras entidades como Sonora, como Quintana Roo. Ahora que están abriendo el tema turístico en Quintana Roo, se han llevado mucha gente de aquí de Veracruz. ¿Por qué? Porque en Veracruz sabemos tratar bien a la gente y sabemos este tema de servicios. ¿Cómo se...? Perdón. ¿Con cuántas empresas hay la vinculación ahorita con la Secretaría, por ejemplo, de Canadá? Bueno, con las empresas extranjeras hay ya convenios desde hace muchos años con empresas ya dedicadas al tema de la agricultura. Por ejemplo, está Berrimex, es mexicana, pero alrededor de unas 10 empresas, pero que tienen vacantes fijas durante cada año. Y eso nos permite tener una oferta segura y un porcentaje regular durante los años normales. Ahora no es un año normal porque es un año que apenas está abriendo con los filtros sanitarios en otros países, etcétera. Y los años pasados fue todavía peor. Apenas se está regularizando. Entonces, son normalmente las mismas empresas, alrededor de 10 empresas, tanto en Canadá, y van surgiendo nuevas en Estados Unidos. Entonces, normalmente son estas las empresas. Y en México, particularmente en Veracruz, más de 290 empresas nos estuvieron auxiliando en el tema de las ferias nacionales del empleo. Y acerca, por ejemplo, de contactos o enlaces con empresas también de Estados Unidos y Canadá, pero que sea otro el sector, ¿también hay la posibilidad de que lo encuentren algunos veracruzanos? En Estados Unidos están ya no requiriendo solamente agricultores, porque además es una visa especial del tema de agricultura. ¿Qué requieren más? También como están abriendo servicios, también personas dedicadas a la cocina, porque están abriendo restaurantes, están abriendo pues estas vacancias de prestación de servicios. Eso es lo que más llega. Y como también servicios turísticos, por ejemplo, sí. La gente que sabe hacer en Jalcomulco el rafting, todo este tipo de servicios también se está prestando. No tan así, porque no
no permitirían, digamos, allá en esa situación necesitaríamos tener pues también un bagaje muy completo de lenguajes para atender al turismo de otros idiomas. ¿Y prestan ese servicio, secretaria? ¿Ustedes capacitan a la gente que quiera irse a otro país? Acabamos de suscribir un convenio con una institución privada dedicada a los idiomas para que uno ahí en la Secretaría, la gente que trabaja en esta movilidad, como trabajan con gente que habla español, no hay mucho problema. Pero también eventualmente tratamos con gente que habla otros idiomas y para que el equipo que tenemos en la Secretaría tenga más y mejores herramientas y a través de este convenio pues se le puedan ofertar, aunque privadas, algunas opciones a quienes quieren aprender idiomas. En ese momento, secretaria, cuando estamos hablando de estos intercambios, pues también hay un problema social, que es la migración, ¿no? Claro. No nada más estamos viendo el paso de los centroamericanos, también muchos veracruzanos han tenido que abandonar su pequeña tierra, su terruño, para buscar el sueño americano. ¿Cuál es la estrategia que está haciendo la Secretaría del Trabajo precisamente para evitar que la gente vaya a otros lados? Sí, bueno, pues durante muchos años un gran sostén de la economía, por supuesto, son las remesas. Eso yo creo que no hay que perderlo, hay que mantenerlo, pero además seguirle brindando ofertas a la gente aquí en su tierra, como bien lo mencionas, que es algo que nos tiene muy contentas, que además de los esfuerzos de la Secretaría de Finanzas que encabeza el secretario José Luis Lima, esto nos ha dado mucha confianza para que haya más inversión. Y bueno, también nuestro secretario Enrique Nachón, que nos ayuda a sentar las inversiones. Y ahora, ¿cuál es el trabajo de la Secretaría? Que a través de estas inversiones que ya se sentaron aquí en Veracruz, pues que tengan trabajadoras, trabajadores y mano de obra en general veracruzana. ¿Cómo? Bueno, fortaleciendo sus perfiles, trabajando con sus unidades de recursos humanos para preguntarles ¿en qué más podemos fortalecer los perfiles? Porque de poco sirve que les demos cursos de algo que está muy alejado de lo que van a hacer en las empresas, en las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que ya se anunciaron? Bueno, en Coatzacoalcos, ampliación de una empresa bastante grande que ya se anunció. También en Tierra Blanca, una ampliación de la vidriera. También, pues como lo saben, Constellation Brands, que también viene viene muy, muy cerca, y no solo son los empleos directos que va a generar, sino la derrama económica que genera empleos, la prestación de servicios y los empleos indirectos que genera. Entonces, esas son cosas que se están haciendo por el tema del empleo, pero que no dependen solo de la Secretaría del Trabajo, sino del conjunto de los esfuerzos de gobierno del Estado. ¿Ustedes van a participar como Secretaría para ofertar esas vacantes, para las nuevas ofertas? Tiene que ver mucho con las empresas, pero normalmente nos solicitan algún tipo de ayuda. Por ejemplo, acabamos de estar en Boca del Río porque se abrió un hospital privado y les ayudamos con el reclutamiento. Como es muy grande la plantilla, solicitaron muchísimas personas y bueno, pues afortunadamente hay mucho talento en Veracruz y mucha gente pues estuvo en este reclutamiento que nosotros ayudamos a organizar. Si bien los de la empresa son los que saben qué requieren, toda la logística para una nueva contratación, digamos 1,000 personas, 500 personas, pues es muy grande y tenemos que ver muchos perfiles para saber cuál es el mejor perfil y dónde pues van a estar. Pues eso sí nos podemos enfocar nosotros desde la Secretaría del Trabajo, ayudarles a hacer este reclutamiento un poco masivo, digamos. Secretaria, con respecto a tantos cambios fiscales que se dieron ahorita este año, ¿qué tanto le ha pegado o le va a seguir pegando a la clase obrera, los trabajadores que ahora tienen que sacar su RFC y todo? También, ¿cómo le ayudan ustedes en esa parte pues de contadores, ¿no? Que también tiene que ser ese juego que decir, bueno, ahora voy a cuidar mis ingresos, voy a pagar mis impuestos y todo eso. ¿Cómo la Secretaría puede o les está o cómo les va a ayudar en ese sentido? Bien, pues esto es bien interesante. Hay muchas instituciones públicas que nos ayudan mucho al tema, como el Sistema de Administración Tributario, el SAT, que nos ayude en atención a que hay nuevos procedimientos, nuevos procesos o nuevos esquemas, que ellos mismos nos digan cómo hacerlo, porque ahora el SAT es el coco moderno de nuestra generación. Sí. Y no sabemos ni cómo hacerle,
pues que nos ayuden las propias instituciones y teniendo esta vinculación, pero además el IMSS, que es vital para estar en este entendido de cómo nos damos de alta. Sin embargo, quiero decir que no ahora ya se tienen que dar de alta, siempre nos hemos tenido que dar de alta y la tributación pues es necesaria. ¿Por qué? Porque nos va garantizando algunas cosas, como el tema de la seguridad social. Darnos de alta nos conviene a todas las personas porque ya no nos quedamos ni con deudas, ni con esta imposibilidad de acudir a los servicios de salud médica. Y bueno, por supuesto, esos son los esfuerzos que estamos haciendo, pero además con instituciones privadas, y desde aquí les mando un saludo al Colegio de Contadores, nos han estado apoyando para dar capacitaciones para el ingreso de las personas, tanto al RFC, cómo sacarlo, cómo hacer pues estos procedimientos, como también finanzas personales, porque a veces emprendemos, pero no tenemos idea de los costos, gastos o cómo sacarlos, y en eso nos ha apoyado también esta parte del Colegio de Contadores. Pero hacemos una pausa, vamos a hacer una pausa, estamos teniendo una charla muy interesante con la secretaria del Trabajo, Doreni Cayetano. Ahorita regresamos a 8 columnas. Estamos con la secretaria del Trabajo, Doreni Cayetano, y dos grandes periodistas quien acompaño en esta noche en A8 columnas. Por cierto, último miércoles ya del mes de abril. Secretaria, estos temas desgraciadamente se tienen que abordar. ¿Sigue habiendo acoso laboral y acoso sexual? ¿Se lo han detectado? ¿Se lo han informado? ¿Qué es lo que usted sabe? El porcentaje que tengamos es alto, porque no debería de haber un solo caso. Hemos visto que ya la gente tiene mayor confianza para preguntarnos. Antes no. Antes no. Yo detecté que, ¿por qué sé que antes no? Porque a mí no me tocó, porque me decían, es que la verdad no me había acercado. Nos dicen constantemente eso, pero ahora tienen la confianza de incluso preguntar, esto sí, esto no, esto es correcto, esto no. ¿No? Que te pidan hacer tu trabajo no es incorrecto, pero que te pidan hacer tu trabajo rozándote la pierna, pues eso sí es incorrecto, ¿no? Entonces, el ambiente laboral me parece que solo se puede mejorar de esa manera, informándole a las compañeras, particularmente a las mujeres. Obviamente también puede ser pues de ambos géneros, pero normalmente pasa para con las mujeres. Y sí, aunque han sido pocos los casos, nos han dicho, bueno, no me siento tan cómoda cuando hacen este tipo de chistes, o esos son pues algunas de las denuncias que hemos tenido. Y pues se ha actuado, por supuesto, no solo que van desde las llamadas de atención hasta la rotación de personal. ¿Cree la Secretaria del Trabajo que sea porque la titular sea mujer en este caso, que tengan la mayor confianza en acercarse para denunciar? No solo eso, sino también que tenemos que hablar directamente con la gente, decirles que estamos ahí, porque parece mentira, pero a veces la cercanía también influye. ¿Qué sí, qué no puedo hacer? ¿Qué le puedo preguntar? Y como normalmente las personas que somos titulares de las dependencias andamos en una dinámica de pues visitar las sedes que tenemos a lo largo y ancho del estado, pues a veces se complica, pero aún y en esas sedes que parecen olvidadas, pues hay que tomarles pues atención. Y pues creo que sí influye definitivamente que una servidora sea mujer y que además esté constantemente en el tema. La unidad de género también, encabezada por una joven, que nos ayuda mucho a motivar a las mujeres a decirles, aquí estamos, hay una red de apoyo por si lo necesitas, y fomentando pues a través tal vez de concursos, de narrativas, cómo podemos ir denunciando. Fortalecer el sistema de denuncias yo creo que es una prioridad, no solo en el trabajo, sino en general. Secretaria, ¿cuenta la Secretaría con la parte psicológica, con un, podría decir, en ese sentido, de tener a lo mejor unos psicólogos o psicólogas y
No, digo, no sé, ahí... Sí, con mucho gusto te cuento. Pues en la Secretaría hay una unidad de género que se encarga de atender. ¿Por qué? Porque, bueno, si me preguntas, ¿ustedes tienen albergue? Pues no tenemos en la Secretaría del Trabajo, pero sí hay albergues, y cuando hay albergues en donde nos lo solicitan, lo que hace la unidad de género es vincular a la persona, la usuaria, pues justamente con quienes les pueden atender. Y ya robustecemos este trabajo con el Instituto Municipal de la Mujer, encabezado también por una mujer muy talentosa, también en el Instituto Estatal de la Mujer, en el IBM, el veracruzano, y también, por supuesto, en el CEJUM, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, y en otros municipios también haciendo lo propio para direccionar y mejor orientar. En estas instituciones, como ya están especializadas en las denuncias, en el acompañamiento, pues nosotros, digamos, como es el primer contacto, estamos obligadas a darles la atención, pero finalmente vincularlas con quienes puedan llevar a cabo estas denuncias. Ojo, en las unidades de género van las denuncias administrativas, pero también se les hace ver que tienen la opción de acudir a la Fiscalía en el caso de que puedan considerarlo un delito. Directamente. Y hablaban de que el nivel es alto en cuanto a la denuncia. ¿Y tiene conocimiento de las dependencias donde más se da el caso? Bueno, nosotros no podemos tener los datos por la secrecía que requiere la investigación, y hasta en tanto no esté concluida la investigación o la sanción, nadie más puede conocer los casos, porque se violaría el derecho a la presunción de inocencia de las posibles tanto víctimas como de las posibles personas agresoras. La fiscal precisamente hace una declaración ella dice que el feminicidio en Veracruz ha bajado el porcentaje. Y yo le pregunto, como ella, como usted, como titulares femeninas al frente de una institución en Veracruz, ¿quedan a deber a los veracruzanos? Yo creo que el tema de una baja de una mujer es lo más importante. Si tú me dices, ¿deben por ello? Por supuesto. Sin embargo, ¿cuál es la principal demanda? Justicia. ¿Cómo se hace justicia? Atrapándolos. Yo quiero recordar aquí que un terreno que ustedes saben que a mí es un proyecto casi que lo vimos crecer, que fue el Santuario de las Garzas, donde aquí en Jalapa ultimaron o dispusieron cuerpos de mujeres, ni un solo detenido en las investigaciones en todos estos años. Hoy que vemos la disposición de nuestra fiscal, que además es mujer, sabemos que ha estado actuando con responsabilidad, con celeridad, y hoy los agresores están en la cárcel. ¿Qué más justicia que esa? Por supuesto, la prevención, pero la prevención gira también en torno a fortalecer la denuncia. ¿Por qué? Porque el feminicidio es una expresión que va en espiral. Si te jalonean, si te empujan, y mañana te gritan y mañana te avientan algo caliente, tú tienes que denunciar. Si, como normalmente estas agresiones se dan al interior de los hogares, no puedes tener a la policía permanentemente adentro de los hogares. La única forma en la que el Estado mexicano y la entidad federativa como Veracruz se puede enterar que hay un problema es que tú como mujer vayas y denuncies. ¿Sí? Para eso sí te pueden acompañar las unidades de género de las instituciones. Aunque no sea la fiscalía, te pueden decir, a ver, ¿tienes este problema? Yo te ayudo a poner la denuncia. Pero es muy importante que tengamos las denuncias. Hay un problema, muchas mujeres no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque también dependen económicamente de esos agresores. Y para eso también están otras instituciones, por ejemplo, hijos. Así es, ¿no? También está, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo. Si dependes económicamente de esas personas agresoras, nosotros te ayudamos a tener un empleo para que no dependas de esas personas agresoras y en conjunto poder hacer un mejor trabajo. Pero hoy yo veo a la fiscal y desde aquí la felicito porque creo que este sentido de responsabilidad que tiene por ser mujer, hay que decirlo, nos ayuda. Nos ayuda a que no haya impunidad y que los agresores sepan que una mujer fiscal va a ir por ellos si hay un caso de agresión contra nosotras las mujeres. Ahora, ¿qué los despidos injustificados? ¿Se tiene algún un dato? ¿Y qué se podría considerar un despido injustificado? ¿El obligarle a alguien a trabajar o la cuestión de que hay personas que están esperando un hijo y las pueden correr? ¿Qué es un despido injustificado y cuál es la cifra?
Bien, bueno, ahí tenemos en la Secretaría del Trabajo las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, si ustedes advierten que están en una situación, porque aquí podríamos poner 20,000 ejemplos, pero no hay más que vaya la persona a la Secretaría del Trabajo y ahí narre qué es lo que ellos consideran que está mal o les están faltando en los derechos. Por ejemplo, hubo denuncias en diciembre que no les dieron el aguinaldo. Y las empresas hicimos inspecciones y las empresas no tenían ni 3 meses de haber abierto. Esto implica que la contratación no llevaba más de 3 meses y entonces pues no había derecho a aguinaldo en ese tenor. Pero para todo lo demás podemos ahí irles orientando. Efectivamente, que es un despido injustificado, que tú tengas tu contrato vigente, que tú tengas una temporalidad, que tú seas trabajador, trabajadora de base, digamos, con cierta antigüedad y que tu jefe se entere que estás embarazada y que vas a tener esta licencia y que antes de que ejerzas o ejecutes la licencia te despida. Por supuesto que puede haber una sospecha de despido injustificado, pero para todo eso pues va a estar un cuerpo acompañándoles en este proceso, que son las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, que tenemos 11 procuradores auxiliares, están en donde están todas nuestras sedes de los centros de conciliación laboral, como es desde Pánuco, pasando por supuesto por las altas montañas, Córdoba, hasta llegar a Coatzacoalcos. Ahí pueden consultar en nuestras páginas las sedes oficiales. Son 11 y bueno, también aparejadas con las ciudades judiciales o con el tema de los juzgados en lo laboral. Ahí aprovechamos para tener sede de las y los procuradores en la Defensa del Trabajo. Ahora, por ejemplo, el señor Pino me contrata, tengo un contrato con él, pero me hace moving todos los días y me quiere correr. ¿Qué debo de hacer ahí? Bien, normalmente estos procesos, con la implementación de la reforma laboral, no se necesita tener un abogado. Tú puedes acudir al Centro de Conciliación Laboral y que está justo al ladito de la Secretaría del Trabajo y ahí les podemos ir orientando a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho y siempre pensando que la conciliación es el mejor camino para pues para la resolución de los conflictos laborales. Secretaria, en ese sentido, había hace mucho tiempo, vamos a dejarlo así, no sé, ya no te balcones, man. El temor ese de llegar a la Secretaría del Trabajo y que llega uno como patrón, llega uno indefenso, o sea, llega uno, bueno, pues ahora sí a ver qué me van a decir, ¿no? Y bueno, esa parte ahí donde la conciliación se hace, el abogado de ahí, de que les ponen la conciliación con el patrón, luego a veces le tiene uno hasta miedo, ¿no? Ahora ¿cómo es el trabajo de ellos? O sea, ¿cómo ha venido la evolución también para no cargarse ni de un lado ni del otro, ¿no? Y que sea algo realmente justo, ¿no? Hacen la parte como de un juez, pero que sea también lo más... lo más suave para los dos, ¿no? Conciliador. Claro, es muy interesante esto porque no solo estamos para servir a la parte obrera, a la parte trabajadora, que es una gran parte, pero también otra de las grandes partes es el sector empresarial, el sector patronal, el sector sindical. Y bueno, ¿cómo les vamos a ayudar? Bueno, hemos precisamente puesto en marcha estas jornadas de conciliación igualmente a lo largo y ancho de todo el estado, desde Pánuco, pasando por Tuxpan. También pasamos a Córdoba. Aquí en Jalapa las tenemos de manera constante, pero también estamos por proyectar una jornada de conciliación especial aquí en Jalapa. En San Andrés Tuxtla ya fuimos, en Coatzacoalcos. Hay un grupo especializado, un departamento de conclusión de expedientes que les ayuda al sector empresarial, pero también al sector de trabajadores a la mejor resolución de los conflictos. ¿Por qué es importante y por qué todos ganamos con la conciliación? Porque es más barato, porque muchas personas que a lo mejor tú tienes un abogado y tú ni le sabes al tema de los conflictos, a lo mejor te ofrecen un arreglo y el abogado, para seguir cobrando,
A lo mejor alarga los procesos. Entonces, estos conciliadores les hablan directamente a las partes, no solo a los representantes jurídico-legales, sino a también las empresas y los apoderados legales de las empresas para decirles, estas son las opciones que tienes, también a los trabajadores decirle, estas son las, pues lo que tienes, y también ayuda a que este cuerpo vaya, porque de repente nos ha pasado en algunas partes del Estado que dicen, bueno, yo quiero, un ejemplo, 1 millón de pesos, y haces el cálculo de las prestaciones y no llega a los 100,000 pesos. Entonces, bueno, por supuesto, no puedes empezar una conciliación con un monto basado en nada o en el capricho de representantes. Y esto lo hacen, insisto, para ir aletargando estos procesos. Esto es el espíritu de la reforma laboral, acortar definitivamente los procesos en materia laboral para que, bueno, pues cuando tú ahora en este nuevo esquema ya no tardas los años que tardábamos antes de la anterior reforma que traía salarios caídos, reinstalación, etcétera. Con la siguiente reforma, pues ahora ya no teníamos salarios caídos, pero teníamos intereses de los salarios y también pueden durar algunos años. Ahora la promesa con esta reforma laboral es que en los centros de conciliación laboral, antes de que se judicialice, que vaya a un juzgado, pasa por los centros de conciliación laboral y si no se dirime en 45 días, mes y medio, les dan una constancia de no conciliación. Esto siempre y cuando no sean excepciones de ley, que son prestaciones obligatorias y que no se las han dado, ahí se puede judicializar. Pero, bueno, también ya cuando están en los juzgados, pues también tienen un plazo no mayor a 3 meses para la resolución de ese conflicto laboral. Entonces, que eso es para lo nuevo, pero todo lo que ya está, esas son las estrategias que hemos estado aprovechando, llevando gente que a lo mejor conoce el expediente, pero no tiene alguna querencia especial con algún abogado o abogada de la región, y esto nos ayuda a hacerlo más dinámico. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo con los sindicatos? Estos benditos sindicatos que, por ejemplo, un trabajador, bueno, acude a su sindicato porque hay una injusticia laboral. ¿Cómo interviene la Secretaría en estos casos? Pues afortunadamente tenemos muy buena relación con los sindicatos. Les hemos estado también ofreciendo capacitación para sus agremiados. ¿De verdad sería afortunada la relación? Sí, sí es muy afortunada la relación porque pues en algunos lugares donde hay más información, podríamos decir, podemos prescindir de los sindicatos, pero en los lugares más alejados, donde hay una exposición mayor de los trabajadores, donde algunos los suben a los sistemas de seguridad social y algunos no saben leer, algunos son cortadores de caña, digo, esos ya no los tenemos nosotros, pero les pongo un ejemplo donde ¿quién les va a más o menos decir el tema de sus derechos? ¿El patrón que no los quiere subir a la plataforma o ellos mismos que a veces no saben leer? Pues ahí es una ayuda y un beneficio para las personas trabajadoras. Pero, ojo, esto es que también, como en todo, parte del espíritu de la reforma laboral es democratizar estos sindicatos, que haya una perspectiva de género en estos sindicatos, porque puros representantes caballeros, ¿no? Entonces ahora también... Caballeros, por decirlo. De manera alegórica dije lo de caballeros, sin embargo, no había mujeres representando a las trabajadoras. Y esta adecuación de los estatutos, esta beta de género es bien importante, que a nosotros nos tocó proponerlo o trabajarlo en la Cámara de Diputados y hoy lo estamos aplicando. Y aunque mucho del tema sindical pasa a, por supuesto, el Centro Federal de Registro, también nosotras tenemos mucha relación con los sindicatos para seguir viendo los procesos que ya tenían vigentes en sus en la Secretaría, como las tomas de notas, que ahí algunas se quedaron pendientes y se van trabajando conforme a los requisitos que ya habían empezado. ¿Qué queremos evitar y qué es la gran preocupación de mucha gente? Estos contratos de protección que son de alguna suerte leoninos, ¿no? Los líderes sindicales negociaban con los patrones para medio hacer como que le subían, pero no le subían, pero sí, pero no. Entonces, ¿quiénes se quedaban con los beneficios? Pues solamente los líderes sindicales. Por eso, ahora la reforma laboral tiene un sistema de consulta de haces la negociación, pero además
tienes el tema de consultar a la base. Y eso, por supuesto, que ayuda. ¿Quién va a negociar para con los patrones? Pues sí pueden, yo creo que no hay otra forma de negociar más que de manera colectiva, porque persona por persona no podría alcanzar un beneficio colectivo, y por eso es que es importante la relación con las personas que representan en los sindicatos. Las juntas de conciliación y arbitraje se ha sustituido por los ECOL, tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, ahora en el nuevo, todo lo nuevo entra y pasa a los centros de conciliación laboral. Pero lo que ya teníamos sigue con nosotros, es decir, seguimos operando, pero a puerta cerrada. Lo que ya estaba antes de la entrada en vigor al nuevo sistema, pues lo seguimos trabajando de manera muy intensa, porque nuestra presidenta, también mujer, también muy joven, con un talante para la resolución de los conflictos laborales, pues vamos abatiendo un rezago muy importante. La proyección era a muchos años. Hoy ya podemos decir que hemos reducido esta proyección que teníamos como a 12 años. Hoy estamos reduciendo con estas estrategias de las jornadas de conciliación, con la rotación de personal y, por supuesto, pues vigilando más de cerca y la tecnificación o la tecnología en las juntas de conciliación. Hace unos días tuvimos reunión con el Consejo de la Judicatura Federal para que nos compartiera tecnología y tener un registro más eficiente. ¿Y las ferias de empleo cómo van? Muy bien, aquí, bueno, pues hemos superado las metas que nos pide la Federación en todas las ferias. En la que mejor nos fue en la de Jalapa, y nos falta seguir trabajando en los perfiles. Hay mucha gente que no se queda colocada porque son profesionistas y su perfil a lo mejor lo querían para una persona que no tiene licenciatura, y por lo tanto el salario suele ser menor. Ubicando y segmentando con esta experiencia de las ferias, podemos ir mejorando la experiencia y sobre todo dándole seguimiento a las personas. Ahora que la Secretaría Federal acaba de implementar algunas estrategias, nosotras acá en la Secretaría del Trabajo vamos a hacer lo propio para intensificar el tema del empleo e ir por esa población que no está ocupada. Secretaria, dentro del tema de las becas a las personas, sí, o sea, he sabido que también van a los centros de trabajo, checan si están trabajando y todo. Después de que se termina la beca, ¿a qué queda la empresa? ¿Cómo queda comprometido con el trabajador? Decirle, bueno, ya te pagaron hasta aquí y bye, ahí nos vemos, ¿no? ¿Cuál sería cómo sería el compromiso? ¿Cuál es el compromiso que queda de la empresa con el trabajador que está becado y que después ya se termina su beca y bueno, ahora sí queda libre otra vez, ¿no? Sí, bueno, pues en muchos casos la verdad es que las empresas sí optan por contratarlos de manera permanente porque somos personas jóvenes que además ya tuvieron la oportunidad de enseñarnos cómo hacer las cosas, y parece mentira, pero uno de los costos fijos de las empresas es la capacitación, y ahora con esta maravillosa herramienta que es Jóvenes Construyendo el Futuro, pues esa capacitación ya se les pagó a las juventudes, a lo mejor no todos, pero sí un gran porcentaje de esos jóvenes ya se van quedando. Sin embargo, a quienes ya concluyeron este programa y todavía no encuentran empleo, pues también se quedan con el tema de la constancia de que ya fueron capacitados en algún servicio. Por eso también aprovecho el momento y la oportunidad para decirles a las juventudes que si a alguien les pide dinero, si les prometen, pues tú no vengas y te doy un piquito de esta beca, que denuncien porque es un delito federal y nos ayuda mucho. Es un programa muy noble que nos ha sacado, en muchos casos, pues ha inyectado recursos económicos a los municipios, a las entidades, y hay que aprovecharlo porque es finalmente formación para nosotras las juventudes. Y eso pues es algo que no va a regresar. Como lo mencionábamos, dura un año el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y esta formación es algo que ya nadie te puede quitar. Además
más del incentivo que representa el recurso económico. Entonces, si llegan a saber de algún caso así o son víctimas de un caso así, que con toda confianza se acerquen a la Secretaría del Trabajo que está en Ávila Camacho, casi frente al Meridiano, o en nuestras redes sociales, pues nos pueden encontrar para darles orientación, o directamente pues en la Fiscalía para denunciar. ¿Está abierto ahorita el plan de las becas? El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está abierto nuevamente, el registro es en línea, aunque es un programa federal, como es complicado un poco el tema de meterte a la computadora. Yo ya no me puedo inscribir en el programa, ¿verdad? Sí, como tutor. Pues ya no te... Como tutor. Como tutor, por supuesto. Bueno, como tutor, Que hay espacio y espacio. Y ya para finalizar, secretaria, ¿por qué quería Doreni Cayetano ser funcionaria pública y aspira a un puesto, a otro puesto en la función? Bueno, yo creo que es un gran honor conferido por el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, y en atención también a que todo el equipo de trabajo del ingeniero tenemos esta vocación de servicio, es que nosotros podemos mejorar las condiciones en las que agarramos el servicio público. Comprometidas y comprometidos con el servicio público, entendiendo a quién le estamos sirviendo. Y le estamos sirviendo a Veracruz, a las juventudes de Veracruz, a las personas que no tienen empleo y a quienes todavía no hemos alcanzado. Ese es el reto. Vamos para allá, vamos pues acelerando el paso porque estamos a la mitad del camino y desde luego que si no tuviéramos este compromiso, no podríamos ser parte del gabinete del señor gobernador, porque afortunadamente todas las personas que estamos pues en su equipo de trabajo conocemos el Estado, conocemos la entrega del señor gobernador y teniendo estos maestros no podemos entregar mejores resultados. ¿Es una cuota el que las mujeres estén dentro del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez o es de verdad un compromiso social? Es una convicción del señor gobernador. Bueno, y con eso nos vamos. Bueno, nos queda ya un minutito para cerrar este programa. Agradecerle, secretaria, el favor de su atención. ¿Cómo hacerle para las personas que están trabajando más de 8 horas, 7, 6, 5, 8 horas, que nos vaya bien a todos en el poder adquisitivo? Porque hay mucha desventaja en ese sentido. En 30 segundos. Sí, muy rápido. La CONASAMI, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, ha estado estudiando para hacer incrementos que nos permitan alcanzar este nivel de bienestar. También, hay que decirlo, tenemos muchas veces pocas habilidades de ahorro porque se nos vienen los gastos encima. Muchos. La planeación es importante y es muy injusto pedirle a la gente que vive al día que ahorre, es muy injusto. Pero buscando estrategias creo que podemos lograr mejores resultados para tener un bienestar para todas las familias en Veracruz y en el país. Si requieren alguna orientación en materia financiera, ahí vamos a estar en la Secretaría del Trabajo. ¿Regresa en otro momento? Cuando ustedes me inviten. Muchas gracias, secretaria. Pino, gracias, Toño. Muchas gracias. Adrianita, Gracias. muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Muy buenas noches.